Estamos hablando de el orden. Estamos tratando de entender cómo en la crianza de nuestros hijos nosotros establecemos el programa del orden en la vida de ellos. Hoy vamos a comenzar un tópico de esto y tiene que ver con la vida en el hogar, ¿ya? Los niños creciendo en la casa, hay que generar orden en ellos y para ellos en la misma casa. Y lo primero que podemos comenzar a entender es que todo niño debe crecer en un hogar debidamente ordenado. Es una premisa. Todo niño debe crecer en un hogar que se ordena correctamente. Y cuando el niño llega al hogar, ese niño debe llegar a un ambiente social familiar bien ordenado. Que no sea un caos, que no sea un ambiente accidental, que no sea una casa con 10 cabezas, ¿ya? Sino que sea una estructura corporal que está debidamente ordenada y debidamente jerarquizada. Eso que estoy diciendo, que parece una perogrullada, porque se supone que todo el mundo debería entender eso, es de las cosas menos frecuentes que hay, porque la gente no es consciente del valor del orden en la estructura social familiar como territorio para ir dándole a los hijos la oportunidad de crecer saludablemente. Tenemos una triste tendencia a aceptar la anarquía y a establecer un orden circunstancial, ¿no? Dependiendo de qué conviene y dependiendo de si es necesario, digamos, caracterizarme, por ejemplo, en mi condición de padre, o los padres caracterizarse en su condición de guía de los hijos, pero se caracterizan una vez y el resto del tiempo los hijos viven en un ambiente que no tiene ni pies ni cabeza, un ambiente desordenado. Y claro, eso va a atentar contra el bienestar de los hijos, contra la salud de ellos y sobre todo va a atentar contra la estructura que le permita a él entender dónde está parado en la vida social, en la vida familiar. Eso de ordenarle el hogar a los hijos, hermanos míos, es algo que es percibido saludablemente y cuando así se da, produce seguridad y produce confianza. ¿Ya? Hay condiciones que no se perciben bien, ¿no? Y no se perciben bien porque hay condiciones patológicas afectando la estructura del funcionamiento familiar. Por ejemplo, una patología es la violencia, el abuso, el maltrato. Entonces, un orden jerárquico, por ejemplo, establecido con criterio de maltrato, pues nadie lo percibe saludablemente y antes considera que es de las cosas nefastas en el ambiente de una familia, porque esas personas maltratadoras, abusivas,
esas personas le quitan todo el sentido de validez a la idea del orden. Pero si se logra percibir saludablemente, necesariamente eso va a producir seguridad y eso va a producir confianzas. Es decir, si un niño crece en un ambiente social, familiar, ordenado, sin necesidad de que se den manifiestas expresiones, el niño se siente seguro allí, ¿ya? Y el niño desarrolla confianza en su medio. Cuando un niño crece en un ambiente caótico, hermanos míos, ese niño se siente en un ambiente inestable y por tanto no se siente seguro. Y lo más triste de todo eso es que puede tener buenos padres, pero no desarrolla confianza. Fíjate que es cosa de orden, no desarrolla confianza. Yo escuchaba a padres decir, pero yo no encuentro ninguna razón para que mis hijos no confíen en mí si yo he sido un buen papá, si yo he sido una buena mamá, si yo los he respetado. Bueno, cuando uno va a ver cómo funciona el hogar, uno descubre que han establecido una estructura social familiar que no se le ve orden por ninguna parte. Y entonces eso hace que desde el punto de vista de su percepción, el niño no se sienta con libertad de desarrollar confianza en las personas. Y por eso hay familias en donde nadie cree en nadie, y cuando uno va a ver las personas, uno dice, el colmo que no confíen en esa señora, en esa mamá, no confían porque es un desorden. Por ejemplo, cuando hay la tendencia a desautorizar en el manejo del hogar, cuando la mamá desautoriza al papá, cuando el papá desautoriza a la mamá y lo hace en relación con los hijos, en cambio de crearle una visión de la situación del papá y la mamá que haga del hijo una persona que respete la jerarquía de las personas, de la otra persona. Eso va marcando una tendencia peligrosa hacia la desconfianza, y una desconfianza que a veces es injusta. ¿Por qué? Porque es un papá válido, a veces es una mamá válida, es un papá que valdría la pena acercársele y aprovechar todo lo que puede aportar, pero el hijo le pierde confianza, lo trata despectivamente. ¿Por qué? Porque en la crianza la mamá le sembró al muchacho ese sentimiento de que el papá no era garantía. Sus dudas afectivas, sus dudas emocionales, su manera de dejar ver que es una persona que no es querida, ¿ya? Su manera de marcar el desafecto, hermanos, eso le forma a los hijos un infierno en la cabeza, los desestabiliza, y vaya a ver qué va resultando de eso: unas personas que no confían en su medio, unas personas que no se sienten seguras, ¿ya? Y que por tanto se mantienen huyendo del medio social familiar. Triste condición, ¿no? Es una condición muy, muy triste. Cuando hablamos de eso, de el orden que perciben los hijos en su casa, y que cuando es saludablemente percibido produce seguridad y confianza, nos estamos ubicando en la idea que nos plantea
el Salmo número 121. Es interesante que este Salmo esté expresando este patrón de vida de familia, en donde hay un papá, que es Dios, y el hijo o los hijos proyectan mirada, y siempre que se busca asuntos de protección o se busca digamos, un territorio de protección o de seguridad, siempre que se quiere encontrar ambientes de confianza, se mire por lo alto, ¿ya? La referencia del Salmo 121 son los montes, y los montes son la expresión de los territorios del poder, de los territorios fuentes, de donde viene el bienestar, de donde llega el bienestar, de donde procede esa sensación de lo bueno que se recibe en la vida, del bien que se puede recibir. Y entonces el salmista deja ver esa actitud muy humana. ¿Qué es lo que hacen los hijos en el hogar? Dice él: alzaré mis ojos a los montes. Es decir, ¿cuáles son los puntos de referencia altos que yo tengo en mi casa? ¿Ya? El salmista mira los montes para ver qué territorio le representa garantía. Los montes como expresión de poder, los montes como territorio de señorío, ¿ya? Entonces dice: voy a buscar a ver cuál es el que me puede representar garantía para mí. Alzaré mis ojos a los montes. Los hijos hacen eso en la casa, miran alto. Y lo primero que encuentran en la altura es al papá, a la mamá. A veces no ven ni al papá ni a la mamá, entonces ven a un hermano, ven a un tío, ven a un abuelo. Buscan en los montes una referencia que les represente suficiente poder para refugiarse allí y alcanzar la seguridad que necesita. Y entonces surge la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, cuando yo esté en una situación de necesidad, ¿dónde es que debo ir? Así como cuando nosotros le decimos a la gente en un edificio: vea, esta señal indica que en momento de peligro usted debe salir por esta ruta, y el lugar de encuentro lo señalan en un parque, por ejemplo, cercano, y le dicen: usted no se detenga hasta llegar allá. Usted no tiene que pensar en quedarse en un lugar intermedio, sino que usted camine hacia el lugar de encuentro. La idea de una persona de mirar los montes y tomar referencias es buscando ese tipo de garantías. Y a veces lo que encuentran no es precisamente lo que debieran encontrar, porque ese hogar no está ordenado. No está ordenado, como decimos nosotros en términos de seguridad. No hay demarcaciones claras, no hay instrucciones, no se le ha dicho a la persona los pasos que usted debe dar. Usted debe caminar por aquí, usted debe salir en esta dirección. No se le ha dicho a la persona nada al respecto. Y a los hijos hay que instruirlos sobre sus territorios ascendentes, sobre sus lugares de referencia en lo alto, ¿ya? Sobra decir que el lugar
supremo de referencia es Dios. Y estamos insistiendo en eso porque eso es orden. Más que papá, más que mamá, es Dios. El salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el mismo se responde, mi socorro viene no de un gobernante de este mundo, no de un militar poderoso, no de una persona económicamente muy fuerte. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hay otro que me dé una referencia más alta que esa. De modo que yo no me quedo en los montes altos, pero no tan altos como Jehová, sino que voy a lo más alto. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué es lo primero que encuentran los hijos en el hogar suyo cuando están buscando el punto alto de su jerarquía? Si me dice que encuentra a Dios, magnífico. Pero ¿qué sigue por debajo de Dios? ¿Qué hay allí? A veces lo único que encuentran es la referencia de un familiar que no es alguien de la casa. O encuentran la referencia de un vecino o una vecina que de hecho no es de la casa. O encuentran la referencia a un maestro, un profesor. Y lo más grave, un amigo. Y entonces su lugar alto es un amigo. Su lugar alto no es el papá, no es la mamá, es un amigo. ¿Por qué? Porque no encontró nada más. Porque miró por todos los lados y los vio muy bajitos. Los vio muy poco establecidos en el lugar preciso donde se pueden tomar en cuenta. Papás que no se ubican en el lugar que Dios quiere que ellos tengan en la estructura jerárquica de la familia. Papás que no se comprometen con nada ni con nadie en la casa. Y entonces los hijos saben que no pueden contar con él, saben que no pueden contar con ella. ¿Y cómo se puede establecer un plan de orden donde lo que tengo no es alguien que me sirva de referencia? Miro los montes y allí no está ni mi papá ni mi mamá, pero están otras personas. Y es muy triste que yo viva en la casa de mis padres referido a otra persona. Ahora, me gustaría que en esos casos, porque se dan, las referencias estuvieran en la iglesia, que el pastor fuera la referencia, que la esposa del pastor fuera la referencia, que los líderes de la iglesia fueran referencia. Eso me gustaría. Pero hermanos, referencias de personas que a veces no temen a Dios. Pero para los muchachos nuestros, para los niños y jóvenes nuestros, se vuelven personas importantísimas, definitivas. Y les copian, a esas personas les copian. Los papás no, porque es que los papás nunca fueron un monte alto, ¿verdad? Nunca fueron un monte para mirar. Tuvieron muy rastreros, muy elementales, muy de llanura. Y eso no es lo que se busca. Se busca algo que sobresalga y sobresalga en términos de orden, de jerarquía, de ubicación. ¿Ya? Y esto, hermanos míos, es definitivo pensando en la salvación, pensando en el bienestar de los hijos. Ese Salmo 121 está señalando todas esas garantías que una persona va encontrando en Dios como referencia de orden jerárquico. Y entonces dice en el versículo 3, no dará tu pie en resbaladero, es decir, no te deslizarás colocando el pie mal colocado en un lugar pendiente, ni se dormirá el que te guarda.
he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Valdrá la pena esa referencia? Ese ordenamiento en Jehová. Vean ustedes cómo el texto nos señala que Dios es excelente garantía. Pero allí es donde está la pregunta que les quiero hacer. ¿Qué representan ustedes en el lugar de ustedes? ¿Qué representan ustedes para sus hijos? Aún sus hijos pequeños. ¿Qué representan ustedes para sus hijos pequeños? Sus hijos ven en ustedes alguien que les brinda ese soporte de fondo que los hace sentir seguros. Sus hijos ven en ustedes seres para confiar. Esas preguntas deben ser claras en nosotros y respondidas objetivamente, porque nosotros podemos tener una idea muy vaga de lo que representamos para nuestros hijos cuando realmente no es eso lo que está pasando. ¿Ya? Entonces vean ustedes que allí hay algo que nosotros debemos manejar con sumo cuidado, porque qué lío es, qué peligroso es el hecho de que nuestros hijos lleguen a un hogar, el nuestro, y ellos no puedan decir, vivo en la casa con mis padres y mis padres son prenda de garantía. Mis padres son territorio de seguridad. Mis padres son el espacio de confianza. Y entiendan que esto es importante porque es una condición indispensable en la economía existencial. ¿Ve? De ese tamaño es el asunto. Una condición indispensable en la economía existencial. Hay veces que la gente termina derrochando posibilidades existenciales porque se mueven en ambientes que no les representan ninguna garantía. ¿Ya? Y ese tener que quemar energías y quemar una gran cantidad de energías manteniendo la alerta de la autoprotección. Es decir, la persona tener que protegerse a sí mismo, tener que brindarse su propia seguridad porque no encuentra en su entorno quien le genere seguridad, hablando de sus padres o algún miembro de la familia. Es muy grave, porque eso es como le sucede a los animalitos. Los animalitos apenas sí tienen tiempo para comer, porque ellos tienen que vivir alerta del peligro de los depredadores. Y por eso en las manadas existe en algunas tendencia a tener animales de alerta. Ellos están pendientes y ellos están observando el entorno mientras los demás comen tranquilos. ¿Por qué? Porque su referencia de seguridad representa el hecho de que cuando ellos perciben algún peligro, levantan la voz de alerta y hacen que todo el grupo reaccione. Pero si un animal es solo, tiene que comer y cuidarse, y esas son dos cosas que no se hacen muy bien cuando hay depredadores muy peligrosos. En las familias debe ser así. Nuestros hijos deben crecer en el ambiente familiar, en condiciones en las que ellos puedan vivir la experiencia de la seguridad en los papás, porque los papás los protegen, porque los papás los cuidan,
porque los papás los defienden. Y entonces eso les permite a ellos trabajar o funcionar en el desarrollo natural de sus vidas. Si en cambio de eso tienen un ambiente inestable, inseguro, ellos en ese plan de vivir a la defensiva ni siquiera desarrollan una mínima conciencia del bienestar construido en sus vidas. Ellos viven por debajo de ese bienestar. ¿Por qué viven por debajo de ese bienestar? Porque no tienen cómo centrar su disposición existencial alrededor de algo que no sea su seguridad, de algo que no sea su protección. Un niño creciendo a la defensiva en la casa suya. Un niño que busca que no le hagan daño, porque nadie lo está protegiendo del daño. ¿Ya? Un niño que tiene que ingeniárselas para no quedar expuesto, porque no tiene personas inteligentes en la casa que lo libren de quedar expuesto. Eso es una condición triste, pero muy triste. Y el hogar, el punto central de la vida del hogar es la armonía y la paz que produce. Si eso no se da, no se desarrolla la gente queda malformada, la gente biológicamente crece, pero crece enferma. La gente no desarrolla una estructura de garantías y queda bajo los efectos de patologías como neurosis, que tienen que ver con esa condición de los seres humanos que no están seguros nunca de lo que es mejor para ellos o de lo que conviene en un momento dado, porque esa seguridad no la tienen en un ambiente de referencia, porque nadie les dice qué es lo conveniente, qué es lo correcto, qué es lo válido, porque por todo los atacan, por todo los agreden, y lo agrede todo el mundo y nadie genera límites, ¿ya? Y son agredidos porque hacen lo bueno, pero si hacen lo malo los agreden, los hacen culpables de cosas que no hacen. Entonces, las personas crecen en ambientes donde su condición se ve muy deformada por el patrón cultural en el que se mueve. ¿Ya? Esos ambientes debidamente ordenados como hogares producen en un ser humano, especialmente en los niños, un sentimiento, y es el sentimiento de estar perteneciendo a algo, ¿ya? Y estar perteneciendo a algo que está por encima de ellos. Por tanto, pertenecer a algo más grande que uno le da la oportunidad de sentirse más seguro. ¿Ya? Esa visión de sentido de grupo que se da en los medios familiares, producto de un orden bien establecido, hace que los hijos o los niños desarrollen sentido de valor. ¿Por qué? Porque pertenecen a algo muy bueno, a la casa. Ellos son parte de algo mucho más grande, poderoso, significativo. ¿Por qué? Porque hay un orden establecido por encima de él, por encima de ella, que le permite descubrir que eso a lo que pertenece es inmenso, ¿ya? Es enorme, es significativo. Y eso es lo que hace que la familia se vuelva tan definitivo para mucha gente. Espero que esa idea esté quedando clara. Es una cosa importantísima. Los hijos, cuando comiencen a hacer conciencia de su hogar, deben encontrarse con un hogar ordenado, con un ambiente familiar ordenado.
Cuando un niño se siente a gusto sometido a la autoridad de sus mayores, eso está indicando que vieron un orden válido. La Biblia habla de la experiencia de Jesús. Recuerden lo que Lucas expresaba de la experiencia de Jesús en su hogar de Nazaret. Él vivió en su hogar de Nazaret con sus padres y el resultado es extraordinario, porque en esas condiciones Jesús alcanzó prestigio de un desarrollo armonioso, porque la casa le representaba un territorio de seguridad. Ya. Habla de una experiencia de él, la experiencia en el templo, y luego descendieron a Nazaret. Y dice el versículo 51 de Lucas 2, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en ese ambiente, en sabiduría y en estatura, una forma de crecer saludable, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué le proporcionaba esa posibilidad de crecer? La casa, el papá, la mamá, el orden de la casa, ¿ya? Que lo favorecía, que lo bendecía, ¿ya? Y que le representaba un estímulo para él estar centrado en lo que él mismo da testimonio, eran los negocios de su padre, para referirse a su Dios. En los negocios de mi padre yo debo estar, me conviene estar, es preciso que yo esté. Ya. Fíjense ustedes que eso es importante. Bíblicamente hablando, uno descubre que una persona en un ambiente familiar ordenado es una persona que tiene la saludable tendencia a establecerse bien en la iglesia, ¿ya? Y es una de las cosas virtuosas del medio espiritual, que a veces no lo representan los hogares. Un buen trabajo organizado de la estructura espiritual de la iglesia hace que un ser humano se mueva en ambientes de seguridad, en los espacios sociales de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene un ambiente social ordenado, tiene sus montes de referencia, tiene sus puntos de percepción que le llevan a interpretar ambientes saludables, de confianza, de garantía. Sabe a quién ir en la iglesia, sabe a quién buscar, porque la iglesia está ordenada. Una iglesia desordenada hace que la gente salga corriendo, hace que la gente llegue a la actividad religiosa, pero no busque ese medio social religioso porque no le representa ninguna garantía, no le representa seguridad y por tanto no hay quien le despierte confianza. ¿Ve? La iglesia es un medio social que debe estar ordenado para que cada miembro, cada feligrés tenga la oportunidad de ir descubriendo oportunamente a quién ir, a quién buscar, a quién pegársele, a quién llamar, ¿ya? Para enfrentar situaciones, para ayudarlo a resolver cosas, condiciones que le están afectando negativamente la vida.
Por eso, hermanos míos, fíjense que uno tiene que tener claro el sistema de orden. Una de las cosas que admiro en las estructuras castrenses, por ejemplo, en los medios militares, en la policía, es que donde quiera que haya un edificio de esas instituciones, ellos tienen muy claro un organigrama y ellos tienen un orden establecido. Al punto que yo veo que en la oficina del comandante, por ejemplo, de un batallón, generalmente colocan la foto del presidente de la República, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, y la foto del ministro de Defensa y la foto del comandante general de las Fuerzas Armadas. Uno dice, es tener claro un orden, es tener una referencia definida, ¿ya? Ellos entienden el rango de las personas con las que se mueven, con las que están constantemente en contacto. Y por eso es que para ellos la estructura jerárquica es lo definitivo, ¿ya? La estructura jerárquica hay que garantizarla, hay que protegerla, hay que respetarla y en el mejor de los casos hay que aprender a apreciarla, ¿ya? Y a generar los vínculos válidos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el poder de la milicia. Eso es lo que facilita la ejecución de la obra que ellos tienen que realizar. Y nosotros vivimos espiritualmente en una milicia. Y el hogar es una milicia. Solo que no lo manejamos con ese criterio, porque eso es otro tipo de estructura. Pero debe haber cosas claras, muy bien definidas. Y la estructura jerárquica del hogar debe estar clara para un niño. Cuando un niño comienza a tener uso de razón, debe quedarle claro la estructura jerárquica de su propia casa y el orden serio que se cumple siempre, el ordenamiento serio que se tiene que dar en todo lo que en la casa está funcionando. Uno tiene que decir que ya sea por disciplina deformada o sea por la ignorancia, esa es la calamidad de este tiempo. Los hogares son un desorden. En una casa manda todo el mundo. En una casa todo el mundo pone condiciones. Y todos se sienten con suficientes derechos para hacer respetar su fuero sin entender dónde está cada quien. De hecho, el resultado de eso es un infierno. Eso es un infierno. Entonces uno ve que los muchachos no llegan a la pubertad y ya están hablándole duro a la mamá, gritándola, y están diciéndole al papá cosas terribles, expresiones groseras, altanería. ¿Y sabe qué es lo triste de todo eso? Que el papá se queda callado, que el papá acepta eso como lo más normal del mundo, que el papá considera que es mejor evitar que el hijo se vaya de la casa a confrontarlo y decirle, no, usted respeta el orden, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Una condición anárquica que impide que la persona, ese hijo, haciendo la vida que tenga que hacer, tenga alguna vez seguridad y pueda desarrollar confianza en alguien. Y estoy hablando ya de gente mayor,
nunca desarrolló la capacidad para sentirse seguro en un ambiente determinado. Y siempre manejó la idea de que la única seguridad que tenía era él mismo. Y que la única garantía que tenía era él mismo. Y que debía dormir cerrando un ojo y con el otro abierto, estando todo el tiempo a la defensiva. Y que debía elaborar estrategias especiales porque no se sabe lo que le están proponiendo, qué tan adecuado sea, qué tan perverso sea, de modo que vive con suspicacia, vive temiendo todo el tiempo que le estén haciendo una trampa, que le estén manoseando la vida, que se estén aprovechando. Y entonces en ese ambiente es una persona que crece o desarrolla una vida de continua incertidumbre y no tiene derecho a la paz, que es lo triste del manejo que Dios dice resulta en la vida de la gente. No tienen caminos de paz, nunca tienen cómo desarrollar la paz en ellos, porque ellos no vivieron en ambientes ordenados y nunca se estableció un orden alrededor de su vida, por tanto nunca lo aceptan. Y son personas que dependen solo de ellos mismos. Grave eso, muy grave, muy grave. De hecho, son personas que se meten en relaciones afectivas, establecen vínculos matrimoniales y se necesita que Dios haga una obra muy grande para que ellos aprendan a descansar en el territorio de garantías básicas que representa un cónyuge o que representa un hogar. Cuando un niño crece en un hogar debidamente ordenado, eso le sirve como sistema de orientación básica. Es un niño que crece en un hogar ordenado, es un niño que sabe orientarse bien en la vida, tiene cómo entender su ubicación que le permite tener claros sus puntos cardinales de referencia. ¿Ya? Así opera. Un ambiente ordenado orienta siempre, siempre, siempre. Ese niño sabe a quién debe ir. Ese niño sabe de quién debe esperar. ¿Ya? Es una persona que adquiere la habilidad para no perder tiempo buscando donde no debe buscar. ¿Por qué? Porque tiene claro a quién ir, ¿ya? Tiene claro quién le representa garantía para esperar de él o de ella soluciones. Y fíjese que cuando se parte de ese presupuesto de confianza, yo tengo en quién esperar, yo tengo en quién confiar, yo tengo la garantía de que allí voy a encontrar una respuesta válida. Hace que se busque la intervención de ese punto de referencia, no en el ambiente de incertidumbre, sino en la paz que da saber que se está consultando donde se debe consultar. Entonces orienta. Ya un ambiente familiar, un ambiente de hogar ordenado, hace que los que crecen allí crezcan orientados, saben a quién ir y saben de quién esperar. Saben quién tiene autoridad sobre ellos. Es decir, logra identificar las personas que le representan
autoridad. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Es decir, eso es clave para el sentido del respeto, el sentido del sometimiento. He visto personas en ambientes muy humillantes, donde se tienen que someter al régimen que les propone cualquier diablo que se aparezca en ese ambiente social. Y entonces alguien que no tiene ninguna relación con él o con ella, es alguien que termina imponiéndoles condiciones por el desorden de la casa. Por el desorden de la casa. Un tío desubicado llega y pone condiciones en un hogar y afecta a los muchachos, las muchachas del hogar, por el manejo de, entre comillas, su autoridad de una persona que no tiene ni el más sentido, ni el más mínimo sentido de orden para controlar aspectos de su propia vida, pero tiene autoridad en la casa de los sobrinos, ¿ya? Tiene autoridad en una familia en la que no aporta nada, no representa nada, y eso genera un ambiente enojoso, incómodo, y de malestar y de frustración, ¿ya? Eso es muy frecuente en la relación con los tíos que reclaman derechos, pero no tienen compromisos. Y como es el hermano de mi mamá, como es el hermano o la hermana de mi papá, entonces yo tengo que aceptarles todo lo que se les ocurra imponerme, porque pues, ¿qué problema se me formaría en mi casa si mi mamá me dice es que mi hermana me dijo tal cosa de usted? Y mi mamá no logra entender que la hermana de ella no es un territorio de autoridad para mí a ese nivel, que la hermana de ella no debe darme órdenes. Está bien que me dé un consejo, pero no órdenes. En ese ambiente donde los hermanos mayores le ponen condiciones a los hermanos menores, eso es desorden, y eso no está bien, y eso hace mucho daño. Y a veces tienen el derecho de castigarlos, de corregirlos con correa, porque esa autorización se la da el papá, se la da la mamá. Hermanos míos, eso es una cosa terrible. Es hacer que un muchacho o una muchacha crezca en un ambiente donde no sabe quién tiene autoridad sobre él, sobre ella, porque las cosas no están claras en la crianza que le están dando. Espero que esté hablando bien lo que estoy diciendo. Y por último, entender el orden jerárquico, clarificando la característica del respeto en cada relación. Eso hace que se orienten las cosas en un ser humano, ¿ya? Entender que una cosa es el respeto que yo le tengo, que yo le debo a mi abuelo, a mi abuela. Una cosa es el respeto que le debo a mi tío. Otra cosa es el respeto que yo le debo al señor amigo de mi papá, a la señora amiga de mi mamá. Y otra cosa es el respeto y el sometimiento que le debo a mi papá y a mi mamá. Una cosa es el respeto que yo le debo tener a mi hermano, si es mayor o es menor, igual respeto.
Y otra cosa es el respeto que le debo a mi papá y a mi mamá. Es decir, el respeto es para todo el mundo, pero el orden jerárquico establece que no a todo el mundo yo debo darle la misma posición jerárquica, porque yo tengo que entender que hay gente definida en el programa de mi existencia, que son las personas que se me colocan como puntos de referencia fundamentales de los que hago depender mi vida en mi relación con ellos. Hay otros que aprecio, admiro, que respeto, que los escucho, que los trato dignificándolos, no hablándoles de igual a igual porque sé que tienen una posición jerárquica sobre la mía, pero a esas personas yo no tengo por qué frente a ellos asumir la posición que yo asumo frente a mi papá, frente a mi mamá. ¿Ya? Y estoy hablando claro en eso, ¿no? Porque es que a veces los papás ceden mucho terreno a mucha gente. Y pueden ser buenas personas y pueden ser de la familia, pero en relación con los hijos no. Y uno como papá debe entender en qué momento la cercanía de un miembro de la familia, puede ser jerárquicamente importante, es nociva para los hijos. Yo debo entender cuando un miembro de la familia no quiere a un hijo mío. Y yo no tengo por qué exponer a mi hijo al trato de una persona que lo trata despreciativamente porque no lo quiere. Ahora le permito la cercanía básica de familia, pero nunca le entrego territorio para que se ensañe o para que someta a mi hijo al régimen de su desprecio, porque estoy condenando a mi hijo a que no desarrolle condiciones de seguridad que son las que yo debo garantizarle. Espero que me estén entendiendo bien. Los abuelos son seres especiales. El abuelo, la abuela, son seres maravillosos y hay abuelos extraordinarios, pero hay abuelos que son un peligro porque son despreciativos, porque son abuelos que tienen hijos, nietos preferidos en función de hijos, y yo no tengo cómo o no debo coger a un hijo mío y someterlo al régimen de un abuelo, de una abuela, que lo tiene como un nieto de segunda y lo entrego a que en manos de ese abuelo mi hijo tenga maltrato y agresión de una forma que no está bien. De modo que cuando mi hijo va a entrar en contacto con esos abuelos que no lo quieren mucho, yo estaré presente, porque va a respetar a los abuelos, pero esos abuelos no se van a ensañar en mi hijo. ¿Por qué? Porque es mi deber protegerlo. ¿Ya? No voy a pelear, no voy a decirle a mis hijos, usted agreda al abuelo. No, su abuelo merece todo respeto, jerárquicamente está por encima de usted, pero busco por todos los medios que mi hijo no quede expuesto a su manejo tendencioso. ¿Ya? Y entiendan que esto es clave. Ustedes no saben cuánto daño se ha producido en la mente de muchos seres humanos porque los dejamos expuestos al arbitrio de quien no los aprecia. Eso a veces hasta con un papá, hasta con una mamá. Puede llegar el día en que un papá descubra que la influencia de una mamá no sea la más correcta, de una forma bien disimulada, muy cuidadosa, es proteger al hijo
o a la hija de los manejos abusivos de un papá o los manejos abusivos de una mamá. Hay que protegerlos, hay que protegerlos. ¿Por qué? Porque ellos deben crecer en un ambiente de seguridad y de confianza. Yo espero que esto los toque, los inquiete, porque yo veo en esto mucha irresponsabilidad. A veces, hermanos, mandamos a los hijos a la casa de los tíos, a la casa de los abuelos sin saber qué trato de dignificación, aún desde el punto de vista sexual, ellos pueden tener. No porque sea la familia suya, sus hijos van a estar seguros allí. Usted no puede irlos soltando así porque ellos deben estar bajo la seguridad y en el territorio de confianza suyo, porque usted es el papá, porque usted es la mamá. No, que no los exponga. Es decir, los mandan a pasar días en la casa de los abuelos, pero en la casa de los abuelos vive una cantidad de gente y son personas que tienen ascendencia en la casa de los abuelos y son personas que tratan de ensañarse en los muchachos a partir de territorios que los mayores, que son los abuelos, les han entregado. ¿Y cómo usted va a soltar a su hijo a un territorio donde su hijo no tiene garantía de seguridad, de protección, no está moviéndose en un ambiente de confianza? Cuando usted descubre la diablura que le ha pasado a su hijo, ya lo descubre mucho tiempo después y no se dio cuenta que a la sombra de su papá, a la sombra de su mamá, se estaban dando condiciones feas para la vida de sus hijos. Eso es desorden. Ese desorden es el suyo como papá o como mamá. A veces las familias se molestan, ¿no? Cuando una mamá dice, no, si yo no voy, mi hijo no va, mi hija no va. Y entonces, qué molestia, porque ¿cómo que desconfía de la familia? Pues sí, usted tiene el deber de desconfiar de la familia si usted no tiene territorios muy seguros. Ahí hay familias muy seguras porque son personas que usted conoce bien y son territorios que usted ha trajinado y tiene garantías a ese nivel, pero no con todo el mundo, hermanos míos. ¿Ya? No porque sea su hermano, no porque sea su hermana, ¿ya? No porque sea su sobrino, su sobrina, no porque sea su tío, no porque sea su papá. Es prenda de garantía para el bienestar de sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos están creciendo en el hogar suyo y el hogar suyo debe ser el territorio ordenado que ellos perciban como territorio de seguridad y de confianza. Espero que esta idea haya quedado clara. Perdón. Espero que esto tenga mucho sentido. Eso es una cosa definitiva. ¿Ya? Ambientes ordenados. Y uno tiene que decir, promover el respeto, pero no promover eso de aceptar a miembros de la familia ocupando el mismo territorio que le corresponde solo a la mamá y al papá. Así que quede muy claro eso. No hay forma de que ocupen el mismo territorio que le corresponden al papá y a la mamá. Espero que esto vaya orientando posturas. Yo he visto en la iglesia apostólica cómo posiciones de una mamá, posiciones de un papá, con la agresión de todo el entorno familiar, sirvió para proteger a sus hijos de caer en ambientes dañinos para ellos. Porque esas mamás celosas entendían que esos medios familiares no eran seguros. Y conociendo historia, yo cuando hablo con las personas les digo, los felicito, me parece extraordinario lo que ha hecho, porque usted ha salvado a sus hijos. ¿Ya? Y yo quiero que entiendan,
es mejor pasar por la pena de decir no va a ir y no está bien. No promuevan pijamadas en donde usted espere que yo mande a mi hijo, mande a mi hija. Eso nunca va a suceder. Pero eso es mi casa. Pues sí, la casa es suya, pero no. No, eso nunca va a suceder. Así no es. ¿Por qué? Porque yo soy la persona encargada de la seguridad y la protección de mi hijo. Nadie más, soy yo. Y eso lo voy a hacer con todo el rigor que me da o me demanda Dios por su palabra. Así que, por favor, dispónganse a desarrollar esto muy bien, a clarificar esto muy bien. Dejemos allí. Hay mucho que decir al respecto y lo iremos diciendo, lo iremos perfeccionando. Pero vean ustedes lo que es ordenar la casa. Ya iremos descubriendo detalles del orden, mucho más detalles en el hogar. Vamos a orar entonces, vamos a orar. Que Dios nos ayude y digámosle hoy, Señor, perdóname, porque en eso fui muy laxo, porque yo abrí puertas que nunca debía abrir. Ese cuento de aceptar personas en la casa exponiendo a los hijos, ¿ya? Hablando del espíritu de hospitalidad, colocando un hombre en el cuarto con el hijo suyo, sin saber qué diablos sea ese hombre respecto del rigor moral o espiritual, aunque sean miembros de la misma iglesia. Son miembros de la iglesia, pero no. Si en su casa hay invitados, entonces ponga a sus hijos a dormir en un colchón al lado de la cama suya, pero no se los deje en el cuarto donde van a estar invitados, porque eso es algo irresponsable cuando usted es el garante de la seguridad y del bienestar de sus hijos. Y usted dice, pero ¿cómo puede desconfiar del hermano? Y yo, pues, el hermano puede ser prenda de garantía. Ahora, una persona cristiana que entiende esto, dice, no lo haga. Porque hoy lo hace conmigo y conmigo no hay ningún problema, pero mañana lo va a hacer con otra persona y esa otra persona no hay garantía ninguna. No lo haga. Por sus hijos no lo haga. ¿Ya? Por sus hijos no lo haga. ¿Sí? Ya estaremos entendiendo muchas cosas que es preciso, porque entendemos que eso es tener un hogar ordenado. Eso es parte del orden que se debe tener en un hogar. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por todo esto que nos has concedido, esta visión de las cosas, este manejo que nos permites hacer en la enseñanza del día de hoy, esa manera que nos das, Señor, de descubrir nuestra responsabilidad y saber entender cuál es el trabajo que debemos desarrollar en relación con nuestros hijos. Bendice, Señor, la vida de nuestros hijos, cuídalos y ayúdanos a nosotros a cuidarlos, a protegerlos, a darles un hogar ordenado para que ellos crezcan en la garantía de la seguridad, de la protección y puedan desarrollar una confianza válida hacia nosotros. En el nombre de Jesucristo te pido que nos ayudes a superar situaciones equivocadas, errores que se han cometido, y tengas misericordia de nosotros para ayudarnos a corregir condiciones, Señor, que debemos restaurar en la vida nuestra y en nuestro hogar. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hay mucho trabajo y hay necesidad de cambiar muchos patrones. Dios nos va a ayudar. Que Dios les bendiga a todos. Salúdense como mejor lo puedan hacer. Vivimos en un mundo a la
sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.